en contacto con... Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 7 minutos y tengo el gusto de hacer contacto en la línea telefónica con el delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, don Alberto Amador Leal. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Muy bien, Luis, qué gusto saludarlo a usted y al auditorio. Delegado, este día han sostenido a algunos de los delegados federales, también algunos funcionarios del gobierno del estado, un encuentro. ¿Qué se ha tratado en esta reunión? Y platíquenos qué les ha pedido, sobre todo a los delegados federales, el presidente de la República en favor de Veracruz para este 2015. Así es, Luis, hemos sostenido ya reuniones de los delegados federales y funcionarios del gobierno del doctor Javier Duarte de Ochoa para explicar los temas sectoriales, ¿no? Ya tocamos el tema educativo la semana pasada con el doctor Flavino Ríos, hoy nos toca el tema de vivienda, lo hicimos en el Infonavit, el señor delegado del Infonavit nos recibió, estuvo además el delegado de SEDATU, el delegado del ISSSTE, el delegado del FOBISTE, el director del INDAVIN, y también nos acompañó el presidente de la Canadevi a esta reunión y desde luego el secretario de Desarrollo Social, Ranulfo Márquez. La idea es que podamos informarle a la gente qué es lo que hicimos en el 2014 y cuál es el impacto de los programas para el 2015. Quiero decirte, Luis, que en el 2014 tan solo los organismos de vivienda invirtieron más de 10,000 millones de pesos y se construyeron, pues, y se dieron créditos para cerca de más de 10,000 viviendas en Veracruz. Es uno de los estados con mayor construcción de vivienda. Y quiero decirte, por otro lado, que se anunciaron las nuevas medidas que dispuso el presidente Enrique Peña Nieto para facilitar los créditos en el 2015, tanto del Infonavit como del FOBISTE, que tendrán un incremento importante, Luis. ¿De cuánto sería el incremento que se está anunciando para este 2015? Sobre todo ahora en este nuevo esquema en donde el gobierno de la República le está proponiendo a aquellos ciudadanos que no están dentro de la formalidad, pues incorporarse para poder tener acceso a todo este tipo de beneficios. Bueno, hay que tener en cuenta que el programa es muy importante porque es de crédito, es decir, no es el presupuesto que está sujeto a la baja. Este sector no tiene ajuste presupuestal, como lo pueden tener otros programas. De hecho, en materia de crédito a la vivienda, tanto de Infonavit como de FONAPO, con el nuevo esquema, de FOBISTE como del Infonavit, no hay un techo, Luis, digamos que se diga son 10,000 millones de pesos los que se emitieron en el 2014, vamos a invertir los mismos en el 2015, pero sí prevemos que por lo menos habrá una inversión solo de los organismos de vivienda, no estoy tocando el tema del crédito de la banca comercial, solo de los organismos de vivienda que podía alcanzar del orden de 15,000 millones de pesos, cerca de un promedio entre 15 y 20,000 viviendas en el 2015 que podrían alcanzar a través de los nuevos programas, insisto, porque hay nuevas facilidades. Por ejemplo, en el caso del FOBISTE, Sí. ya no va a haber concursos, sino prácticamente todo el que quiera acudir a tener el crédito lo podrá acceder en un esquema mixto de coinversión con la banca comercial. Y en el caso de Infonavit, como tú decías, además de ampliarse las posibilidades de los créditos tradicionales, está el programa Crezcamos Juntos, que tiene enormes facilidades para los trabajadores informales. Precisamente a eso iba. La mayoría de los que tienen pues derecho a la vivienda pues son trabajadores que están dados de alta y cotizan tanto al Infonavit, porque lo tienen así marcado por norma que trabajan para algún empleador. Quienes trabajan para el Estado tienen el derecho del FOBISTE, en el caso del gobierno federal. Pero le preguntaría, hay mucha gente que no pertenece a ninguno de estos dos esquemas porque trabaja en la informalidad y por supuesto a veces se le complica el acceso a un crédito a través de las instituciones crediticias porque no tienen manera de comprobar ingresos. Estos programas del cual usted habla, pues serán viables en el estado de Veracruz. ¿Cuántos se han podido ya otorgar hasta el momento? Son viables, Luis. La idea es que el trabajador por cuenta propia, el que tiene un taller mecánico, una panadería o un puesto en el mercado municipal,
o un taxi que trabaja por cuenta propia, o pequeños negocios, talleres mecánicos, o de talabartería o algún otro, puedan inscribirse al SAT, y con ese solo hecho tendrán derecho al Seguro Social y al Infonavit con solo cotizar, en este caso, 6 bimestres. Sí. Es decir, 6 meses, de modo que los que empiecen a cotizar o hayan cotizado ya desde que inició el programa el año pasado, podrán ya este año, en el primer trimestre, acceder a un crédito de vivienda Sí. del Infonavit en este caso. Pasando a otro tema, delegado, y hablando también de un tema que es importante, sobre todo porque lo anunció el secretario de Hacienda el pasado viernes, preocupa a muchos sectores, pues este recorte al presupuesto por 124,000 millones de pesos, sobre todo cuando ha hecho y señalado el propio secretario de Hacienda que habría algunos ajustes o recortes en dos entes que son sumamente importantes para Veracruz por ser un estado generador de energía, como lo es Petróleos Mexicanos y Comisión Federal. ¿Va a haber recorte o ajuste para la entidad? Bueno, los ajustes básicamente están orientados en primer lugar al gasto corriente. Habrá menos gasto para los servidores públicos, tendremos que apretarnos el cinturón en viáticos, en gastos varios, por un lado. Por otro lado, habrá en efecto, como tú dices, disminución de grandes proyectos. De hecho, algunos se cancelan, como es el caso del tren bala, del tren rápido a México-Querétaro, que por lo pronto queda cancelado. Y en el caso de CFE y Pemex, lo importante es esto: las reformas constitucionales permiten que haya ahora más inversión con la iniciativa privada. Lo que va a suceder es que Pemex y CFE van a recibir menos recurso público, pero tendrán mayor asociación con la iniciativa privada. Te pongo un caso, por ejemplo, en el caso de Veracruz, hay varios proyectos de campos maduros, campos que ya fueron Sí. explotados, pero que todavía tienen el recurso petrolero, y que Pemex los tenía previstos este año para explotarlos en la ronda cero. Pemex pidió esas reservas petroleras y se las concedió CENER. En este momento ya no podrá invertir Pemex, pero sí pueden incluirse en la ronda 1 para que la iniciativa privada pueda tener la misma producción que iba a tener Pemex, pero ahora con recursos del sector privado y ya no recursos públicos. En el caso de CFE, lo mismo, tendrá que ampliar su esquema de coinversión con la iniciativa privada, que hoy le permite, Sí. o con los municipios o con el sector social, quien quiera entrar a un proyecto energético lo puede hacer ahora con la reforma constitucional, y esa es la importancia de haber hecho las reformas a tiempo, que hoy nos van a permitir enfrentar en mejores condiciones esta adversidad de la economía internacional, Luis. Por último, preguntarle, ya que hablamos de este tema, el propio secretario de Hacienda advirtió y muy poco se le dio por parte de los medios de comunicación seguimiento al mensaje, porque todo el mundo se fue sobre el anuncio del recorte presupuestal, pero él dentro del discurso advierte que hacia 2016 la Secretaría de Hacienda estaría presentando un proceso de reingeniería a la administración federal. Esto estaría hablando de un recorte importante al gasto corriente. ¿Es así? ¿Cómo se va a empezar a dar? ¿Cuáles serían las instancias a las que tendría que atacarse y tendría que recortarse este gasto? Porque pues la verdad es que por la necesidad inminente del ajuste internacional a la economía, pues afectaría a México, ¿no? Así es, Luis. En realidad, los 124,000 millones no es un impacto significativo, porque como ya te dije, se puede amortiguar con inversión privada o crédito en el caso de grandes proyectos. El tema aquí de fondo es prepararnos para el 2016. ¿Por qué? Porque en el 2015 la cobertura de la caída de los precios petroleros está asegurada. Es decir, Pemex compró un seguro previendo esta posibilidad, de modo que el ingreso que dejemos de percibir por esta baja al petróleo se puede compensar, no totalmente, pero sí en un 80% aproximadamente, pero esta condición ya no se va a dar en el 2016. Esto significa que si el precio del petróleo permanece por abajo de los 70, 80 dólares, entonces va a tener un impacto importante el presupuesto, por lo cual hoy debemos de prepararnos para ello, ¿no?
Y por otro lado, bueno, traemos un problema, digamos, de cambio de las tasas de interés a nivel internacional. Sí. Estados Unidos va a crecer más, eso nos va a ayudar, pero va a crecer más al subir también las tasas de interés, lo cual nos impacta de alguna manera, impacta también la paridad peso-dólar, y entonces tenemos que prepararnos mejor. Aquí vemos un impacto positivo de la reforma fiscal, una reforma que fue cuestionada, Sí. que sí pegó a los bolsillos de los causantes, sobre todo los que ya estaban inscritos en el régimen de tributación, pero que hoy nos permite amortiguar este golpe externo que es fuerte, y para el 2016, como tú lo dices, tendremos que reiniciar el presupuesto, una revisión total del presupuesto, ver qué programas se están duplicando, analizar con los estados y los municipios cómo hacemos mejor las cosas, y entonces tendrá que ser una revisión total del presupuesto 2016, Luis. Pues le agradezco al delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, Alberto Amador Leal, por platicar con el auditorio en contacto de estos dos importantes temas que tienen que ver tanto con la vivienda y las acciones para 2015 en Veracruz, que implementará el gobierno de la República en todos sus rubros, y por supuesto este tema del recorte al presupuesto, al gasto, pues sobre todo previendo cualquier posible movimiento internacional que afecta pues evidentemente a nuestro país. Gracias, delegado. Muchas gracias, Luis. Un saludo afectuoso. Un abrazo. Bueno, pues es la 1 de la tarde, ya con 2 de la tarde con 18 minutos. Le adelanto en el plano nacional, antes del corte, que el Senado de la República abrió sesiones del segundo periodo del tercer año